Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Hoy ya es viernes 8 de septiembre. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente generada en el Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Ante el avance del autoritarismo, es indispensable que los jueces sustenten sus resoluciones en sólidos fundamentos jurídicos. La retención de un migrante por más de 36 horas viola su derecho a una jurisdicción efectiva, estableció la primera sala. Los impartidores de justicia están obligados a juzgar con perspectiva de discapacidad casos que involucren a personas de esta comunidad. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 147/2021, en la que invalidó el artículo 204 bis 1 del Código Penal del Estado de Guerrero, que sancionaba los casos de discriminación o agresión física o verbal cometidas en instituciones educativas. La medida obligaba a las madres y padres de la o el agresor llevarlo a terapia psicológica, además de imponerles una multa. El Pleno determinó que la medida violaba el principio de culpabilidad, que establece que solo es posible sancionar al autor de la conducta realizada de manera dolosa o culposa. Además, consideró que la medida no resultaba necesaria para disuadir el acoso escolar y, en consecuencia, se violó el principio de mínima intervención. Asimismo, el artículo era contrario al interés superior de la infancia, pues no establecía medidas que otorgaran una protección efectiva a las personas infantes involucradas. En las actuales circunstancias en las que la democracia vive una profunda crisis, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá destacó el valor de la argumentación jurídica como sustento de las resoluciones que emiten los jueces. Durante la presentación del libro sobre argumentación jurídica del profesor Juan Antonio García Amado, indicó que ante el avance del autoritarismo resulta fundamental que los impartidores de justicia sustenten sus sentencias con sólidos fundamentos jurídicos. Y legitimadora de la democracia, que tiene para hacer valer este criterio frente a los avances del autoritarismo y a todos esos impulsos antidemocráticos de aquellas mayorías cuyo discurso pierde la verdad en la búsqueda de la racionalidad. Y la primera sala de la Corte estableció como criterio obligatorio que para evitar que una detención administrativa migratoria sea arbitraria, debe ser menor al plazo de 36 horas y deberá cumplir con los requisitos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Explica que la razonabilidad implica que la detención sea consecuencia de un fin legítimo, estar prevista en la legislación y definir y enlistar las razones consideradas como fines justificados. La necesidad implica que la detención sea indispensable y que no haya otra menos restrictiva de los derechos del afectado. Y la razonabilidad obliga a alcanzar un balance entre la gravedad de la medida y la situación del migrante. Por este motivo, la Sala también determinó que el artículo 111 de la Ley de Migración en las porciones 15 días hábiles y 60 días hábiles es inconstitucional, pues la Ley Suprema solo permite la retención de una persona por una conducta ajena a la materia penal por 36 horas. Retener por más tiempo a una persona migrante obstaculiza a la persona migrante para ejercer su derecho humano a una jurisdicción efectiva, pues al estar privada de su libertad se encuentra imposibilitada de acceder a un tribunal independiente e imparcial con el fin de defender sus derechos. La Suprema Corte explicó que la acción de inconstitucionalidad es el juicio por el que se resuelve si una norma se apega a la Constitución. Este medio de control constitucional puede ser promovido por las minorías parlamentarias, el Ejecutivo Federal, los partidos políticos con registro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las estatales, el INAI y sus equivalentes, así como la Fiscalía General de la República. La norma se declara inconstitucional si el proyecto es aprobado con al menos 8 de los 11 votos del Pleno de Ministros. En caso de que no se alcance esta mayoría, no es que se determine que la norma se apega a la Ley Suprema, pero permanece vigente al no alcanzarse la mayoría calificada.
Y la magistrada Mayra González Solís explicó en qué consiste el impartir justicia con perspectiva de discapacidad, con el fin de garantizar la protección y el ejercicio de sus derechos a este sector de la población. De acuerdo con cifras del INEGI, en México hay 7.168.000 personas con alguna discapacidad, lo que equivale al 5.7% de la población total. La magistrada González Solís explicó que anteriormente la visión de los jueces se centraba en tratar de atender las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales de este sector de la población. Pero la convención nos hace ver que no solamente podemos enfocarnos en esa diversidad funcional de las personas, sino que tenemos que ver a la persona en su entorno, en su comunidad, incluirla y que se sientan y sean parte efectiva de toda la sociedad. Para ello, las sentencias de la Corte, tribunales, colegiados y juzgados de distrito se han enfocado en atender la problemática de manera integral, es decir, garantizando sus derechos en lo particular y derribando aquellas barreras que obstaculizan su inclusión. De modo tal que cuando nos llega un asunto, los jueces tenemos que estudiar el asunto con perspectiva de discapacidad. Y esto significa usar todas las herramientas que están a nuestro alcance, que nos da el derecho, para eliminar estas barreras, este tipo de apoyos que ellos requieren para que sean ellos mismos quienes tomen las decisiones de su propia vida, tengan acceso a los servicios que todos los demás en la sociedad tienen y que esta diferencia funcional no les impida gozar de sus plenos derechos en la sociedad en la que están. Y al sostener una reunión con juzgadores de España y Brasil, el consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez, destacó el compromiso del Poder Judicial Federal con la justicia laboral, sistema que hoy se enfoca en garantizar que las relaciones entre trabajadores, sindicatos y patrones sean más profesionales, imparciales, independientes y con sentido social. Indicó que el cambio no es menor, pues se han instalado 100 tribunales laborales federales en todo el país, operados por 135 juezas y jueces, con lo que se materializa un proyecto de Estado para garantizar el acceso a la justicia y se cumplen compromisos comerciales internacionales. Y según datos de la UNAM, cada año se registran 21 muertes asociadas con la mala calidad del aire en nuestro país. Ante esta situación, el relator especial de Naciones Unidas presentó un informe sobre el derecho a respirar aire puro, que la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó en sus redes sociales. Señala que para hacerlo efectivo es necesario actuar en todos los niveles, desde el doméstico hasta el internacional, pues la contaminación genera enfermedades respiratorias, cardíacas y cerebrovasculares, fenómeno que tiene efectos desproporcionados sobre las mujeres, pues están más expuestas en las actividades de cocina, y sobre las infancias, ya que su cuerpo está en desarrollo. La ONU señala que los estados deben adoptar medidas como vigilar la calidad del aire y las fuentes de contaminación atmosférica, difundir información y fomentar la participación ciudadana, así como establecer normas y planes de acción para contrarrestar sus efectos. A continuación hacemos una pausa, pero continuamos con más información. Al regresar, culmina la Feria Nacional del Libro Jurídico, celebrando el 90 aniversario de la revista Anales de Jurisprudencia. Ahora nos enlazamos con mi compañera Lorena Sánchez Cabrera, quien se encuentra en las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, en donde se conmemoró un aniversario más de la revista Anales de Jurisprudencia. Adelante, Lorena, con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Laura, Nidia, auditorio de Corte Informativo. Les saludamos con mucho gusto desde la 14ª Feria del Libro Jurídico de la Ciudad de México, en donde este viernes fue celebrado el 90 aniversario de la revista Anales de Jurisprudencia, una publicación utilizada a lo largo de las décadas para dar a conocer las resoluciones judiciales de los tribunales del Fuero Común de la capital de México. Y en este panel destacaron que el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá,
Quiroga fue director de esta revista en la década de los 80s. Justamente en representación del ministro participó Víctor Rocha Mercado, secretario de Estudio y Cuenta de su ponencia, quien subrayó la importancia de esta herramienta que abona a la transparencia en materia judicial. A fin de combatir la opacidad y con ello suprimir hasta la menor duda de que sus sentencias no estén llenas o viciadas por algún elemento de corrupción, sino que solo están sustentadas en el respeto irrestricto de la Constitución y de la ley. Las y los participantes compartieron diversas anécdotas en la elaboración de esta revista cuando no se contaban con computadoras y era repartida a domicilio. Y destacaron que gracias a las nuevas tecnologías, ahora esta revista Anales de Jurisprudencia puede ser consultada de forma gratuita a través del portal del Poder Judicial de la Ciudad de México. Es el reporte que tenemos esta tarde. Muchas gracias, Lorena, por tu reporte y, bueno, por supuesto, los detalles en el noticiario nocturno. En otros temas, la Sala Regional Especializada multó al Sistema Mexiquense de Medios Públicos por transmitir un promocional con logros de gobierno estatal durante la campaña electoral para renovar la gubernatura, lo que constituyó una vulneración al principio de equidad en la contienda y difusión de propaganda en periodo prohibido. Por otra parte, la magistrada presidenta por Ministerio de Ley, Gabriela Villafuerte Coelho, concluyó su periodo como integrante de la Sala Regional Especializada y se despidió de sus compañeros magistrados y colaboradores. Me despido con una sensación de tristeza, de añoranza, con emociones encontradas, con lágrimas y muchas sonrisas también, con una sensación de paz y alegría en el corazón. Hay siembra en tierra fértil. La cosecha da sus frutos. Lo mejor está por venir. Por su parte, la Sala Regional Ciudad de México confirmó que el alcalde suplente del municipio de Amozoc, Puebla, vulneró el interés superior de la niñez y adolescencia por la aparición de menores de edad en propaganda electoral, tal como lo determinó el Tribunal Electoral de aquel estado. La propuesta es declarar infundado el agravio respecto a que la parte actora no estuvo en posibilidad de verificar el contenido de los enlaces electrónicos materia de la denuncia, ya que pudo acceder a tales enlaces dado que su existencia y contenido se hizo constar desde un principio en un acta circunstanciada. Por otra parte, la Sala informó que con el inicio del proceso electoral federal 2023-2024, el estado de Hidalgo se incorpora a la cuarta circunscripción y se suma a las entidades de Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández encabezó la 44 sesión ordinaria del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, con la presencia de representantes de la CONATRIB para fortalecer los lazos a favor de la ciudadanía. El Poder Judicial de Morelos pone a disposición los servicios del Tribunal de Justicia Terapéutica, que ofrece rehabilitación a imputados para lograr su reinserción social y reducir la incidencia delictiva relacionada con el abuso de sustancias. El Congreso de Baja California aprobó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con la que establece el fondo de retiro para juezas y jueces de primera instancia en los distintos partidos judiciales. Para que las y los abogados puedan llevar el patrocinio y defensa de un ciudadano ante los tribunales del Poder Judicial de Puebla, deben realizar el registro de su título profesional ante el Consejo de la Judicatura Local de manera ágil en el sitio pjpuebla.gov.mx. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas indemnizar a una persona que sufrió violación de derechos humanos por parte de autoridades federales durante la llamada Guerra Sucia. Esta persona perteneció al núcleo ejidal de la cabecera de la Unidad Agraria de la Sierra Cafetalera San Vicente de Benítez Guerrero y fue privada de su libertad de manera arbitraria en los años 70 por participar en movimientos de oposición política.
Por ello, el tribunal anuló la resolución de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que omitió contestar la petición del demandante y reconoció su derecho a acceder a los recursos del fondo por recompensación a causa de violación a sus derechos humanos. Antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas el avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. Y este sábado siga por nuestra señal a las 18:30 horas Semanario Judicial, resumen semanal de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Por otro lado, le informo que esta tarde el secretario de Hacienda entregará al Congreso de la Unión el paquete económico para 2024. Soy Laura Murillo, le agradezco mucho su atención. Hasta pronto.